Nuestra hermana Alba, Amén. pastora, gloria a Dios, gloria a Jesús, con Dios y con nosotros. Gloria a Dios. Shalom, iglesia del Señor. Gloria a Amén, Jesucristo, amén. aleluya. Dios bendiga más, pastora. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias por el privilegio. Vamos a abrir nuestras Biblias si usted está en un lugar donde se le hace posible. Si no, solo escuche. No vamos a tomarnos mucho tiempo porque sabemos, ¿verdad?, que el tiempo apremia, pero esta es la palabra que el Señor me dio para cada uno. Y en el nombre de Jesucristo, gracias por orar por mí, oraron, ¿verdad? Porque queremos escuchar la palabra de Dios, no mis opiniones, sino la palabra santa del Señor. Si usted tiene la oportunidad de escuchar y leer, vamos a Lucas capítulo 7, si usted no puede leer por razones de trabajo y ocupaciones, pero puede escuchar, gloria a Jesucristo, Lucas capítulo 7. Amén. La palabra que el Señor me dio para compartir primeramente a mi alma y con todo su pueblo, su iglesia. Aleluya. Aleluya. Hoy es marzo 3 y, amada iglesia, hoy se está celebrando Purim, ¿verdad? Allá en Israel, el pueblo judío, donde quiera que se encuentre, donde quiera que viven, están celebrando Purim. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos hablando de la fiesta cuando Esther? Eso está en el libro de Esther, hace por lo menos 2500 años o 2485 años por ahí. Pero se está celebrando entonces la victoria que Dios le dio a través de la reina Esther y de Mardoqueo, ¿verdad?, al pueblo de él. Y resulta de que, pues ustedes saben, no es ningún secreto, lo está en las noticias, todo lo que Dios ha hecho, grandes cosas y maravillas, ha entregado a sus enemigos en sus manos. Y otro Amán de nuestro tiempo moderno, ¿verdad?, Ayatollah Ali Khamenei, también, ¿verdad?, ha sido quitado de esta tierra para gloria de Dios. Otro Amán que buscaba destruir todo el pueblo de Dios. Pero no es ese el tema necesariamente, solo quiero que estemos, como dice la palabra del Señor, que los hijos de Isaacar eran conocedores de los tiempos. Aleluya. Conocedores de los tiempos. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos de todas esas cosas. También sabemos de la Blood Moon, como se le llama, ¿verdad?, la luna roja. Gloria a Jesucristo. Pero el tema que el Señor nos dio para compartir en esta mañana es: no llores. No llores. Aleluya. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. El Señor Jesucristo está aquí, dice la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. ¿Después de qué? Después de estar en Capernaum, por lo menos unos 40 kilómetros de esta vía o pueblo o ciudad que se llamaba Naín. Era ciudad porque tenía puertas, tenía muros. Entonces Naín significa belleza, deleite, pastos verdes. Una ciudad ha de haber sido muy, muy bonita. Y dice la palabra, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, porque había acontecido lo del siervo del centurión, que el Señor había dado la palabra y había sido sanado. Y la gente había visto, ¿verdad?, este milagro, que él solo dio la palabra y fue sanado. Ahora vemos que el Señor sigue su camino y va específicamente para Naín. Ahora dice la palabra, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, el versículo 2, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Yo quiero que usted por un momento, tal vez está en su labor, en su trabajo,
¿verdad? Cumpliendo sus responsabilidades. Por un momento, imagine esa escena. Hace más de 2000 años, por lo menos, el Señor Jesucristo caminando y llega a esa ciudad específica y no hay casualidades en el Señor. Y cuando Él entra por la ciudad, la puerta de la ciudad, aquí dice que iban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Pero no solamente era hijo único, Bendito Dios. también era viuda. Wow. La mujer era sola, estaba desamparada. Y dice que había mucha gente de la ciudad. La seguían condoliéndose de ella, llorando con ella. El Señor específicamente pudo haber ido a cualquier ciudad y se dirige de Capernaum específicamente a Naín y ya lo encontró en la puerta, porque ya por lo menos hacía mínimo 24 horas mínimo que había fallecido aquel joven. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque en esos tiempos todavía, por ejemplo, en Nicaragua se usa, ¿verdad? Si no le ponen formalina al cuerpo, pero entonces hay que enterrarlo pues a las 24 horas máximo. Todo depende, ¿verdad? De la muerte y todo eso, de cómo murió, perdón. Y se cree entonces que cuando él murió, él estaba en Capernaum y Jesucristo se dirige hacia él y llega justamente a la hora del funeral, a la hora del entierro. Y dice la palabra de Dios, y había con ella, con la viuda, mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, yo quiero que usted subraye si tiene su Biblia a su mano, y si no, solamente escuche, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Aleluya. No llores. Aquel gran rabino, el gran maestro, famoso con sus discípulos y todo, se detuvo al encontrarse con aquel entierro, con aquel funeral, y se dirige específicamente a la madre y le dice, no llores. Pero ¿cómo le va a decir a una madre, no llores, cuando lleva a enterrar su único hijo? Bendito Dios. Aleluya. Quiero decirles que sé exactamente lo que se siente. Es un dolor indescriptible. Sé que no soy la única. Pero mi hija mayor, cuando yo era madre soltera, hija mayor murió. Y es un dolor que uno no puede describir con palabras. Lo que se siente enterrar a su hijo. A mí me tocó ayudarla a ponerle la formalina y todo para que poder esperar a mis familiares que llegaron. Y cuando uno está en esa situación, Bendito sea Dios. lo que uno hace es llorar. No hay palabras para expresar ese dolor. Y uno dice, bueno, ya está mejor allá y puede decir muchas cosas. Uno a veces no sabe exactamente lo que está diciendo. En ese momento, todas esas son verdades, pero decirle eso a una madre, ¿verdad?, que está pasando su dolor. La Biblia dice que en el Nuevo Testamento que lloremos con los que lloran y riamos con los que ríen. Pero el Señor Jesucristo se detiene y dice, la vio en una gran multitud. No era la única mujer llorando. Han de haber habido muchas mujeres llorando ahí, específicamente en esta cultura, ¿verdad? Se llamaban plañideras. Eran personas que llegaban específicamente a llorar. Y dice la palabra del Señor que Él detiene, ¿verdad? Detiene el funeral, detiene el entierro. Y le dice la palabra de Dios, la vio. Yo quiero decirte, Dios te ve esta mañana. Él es el viviente que ve. Él ha visto cada una
de tus lágrimas. Ninguna ha pasado desapercibida delante de Él. Él te ve. Número 2 dice, se compadeció. A veces la gente nos ve, pero no hay compasión. No porque sean malos, cada quien anda ocupado en los afanes de esta vida. Y dice la palabra de Dios, se compadeció de ella. Él la vio entre la gran multitud, vio sus lágrimas, su dolor, y dice la Biblia que se compadeció de ella. Hay un poema de Gabriela Mistral que habla de los niños y de la gente que sufre en la calle y dice, a fuerza de verlos ya no los vemos. A fuerza de verlos ya no los vemos. No es el caso con el Señor Jesucristo. No importa cuántas veces vea, Él se compadece. Y dice la Biblia, se compadeció de ella. Y le dijo, Amén, amén. no llores. Y Aleluya. acercándose, dice el versículo 14, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Aleluya. Él no tocó necesariamente el muerto. La Biblia dice en Deuteronomio que cuando tocaban un muerto quedaban inmundos, ¿verdad? Y ahí están las reglas. Ahora nosotros sabemos que hay contaminación y todo eso. Aunque el Señor Jesucristo tocó leprosos y se acercó y todo, Él, ¿verdad? Él se metió a donde había necesidad. Oh, gloria a Dios. Y entonces tocó quizás al joven o quizás solo tocó el féretro, pero Él hizo una señal para que se detuvieran los que llevaban aquel ataúd. Y dice la palabra de Dios, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Él ahora se dirige a aquel cuerpo muerto, aquel cuerpo inerte, aquel cuerpo que su madre había quizás llorado encima de él. Quizás había gritado diciéndole, vuelve, no me dejes. Bendito sea Dios. Quizás, cuántas veces había tratado ella de como despertarlo, pero no había pasado nada. Pero ahora el Señor Jesucristo llega a esa escena, particularmente en ese momento de dolor, de lágrimas, y le dice, no llores. Primero se detiene para verla a ella, se compadece de ella y le habla a ella y le dice, no llores. La traducción original literalmente sería, no sigas llorando, ya. No en un sentido de invalidar su sentimiento y su dolor, como cuando alguien le dice a uno, cállate, ya pasó, porque no saben lo que está pasando ese otro corazón. El Señor Jesucristo con compasión le dice, ya no sigas llorando. Y así lo traducen otros. Ya no sigas llorando. Y dice la palabra de Dios, el versículo 14, y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Oh, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor llega a cada vida, a cada hogar, entra en la escena de tu vida, ahí donde cree que ya no hay esperanza, que el hijo, la hija, el sobrino, el vecino, aquel joven está muerto en adicción, en homosexualismo, en delitos y pecados. Pero el Señor entra ahí y ha visto las lágrimas y se ha compadecido de aquel corazón que sufre. Aleluya. Y llora por ese hijo, llora por esa hija y detiene el funeral. Todo lo que han dicho y todos los veredictos que se han dado sobre ese hijo, sobre esa hija, el Señor lo detiene ahora.
Bendito Y Dios. te dice, no llores. Y ahora le habla a ese cuerpo muerto en delitos y pecados, vivos o muertos, caminando, vivos, porque respiran, porque tienen un alma, porque son un ser viviente, pero muertos en delitos y pecados. Y el Señor le dice, joven, a ti te digo, levántate en el nombre de Jesucristo en esta mañana. A todos esos hijos, hijas, jóvenes y jovencitos, tal vez adultos, tal vez adolescentes. En el nombre de Jesucristo, joven, jovencita, a ti te digo, levántate. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, el versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Él se lo dio a su madre. Así como el profeta Elías, nosotros recordamos lo que dice la santa palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10 al 24, cuando Elías también resucita el hijo de aquella viuda, la viuda de Sarepta. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 18 al 37, vemos que Eliseo resucita también el hijo de la Sunamita. Y se lo entregan a su madre. Así el Señor Jesucristo se lo entrega porque esta mujer, aparte de todo, era viuda. Hay mujeres que tal vez físicamente no son viudas, pero son solos, son solas, madres solteras, y viven las mismas consecuencias que una viuda. Tal vez es un padre soltero, un padre que le ha tocado criar a sus hijos solos. Dice la palabra de Dios y lo dio a su madre. En este caso, si hubiese estado ahí el padre, se lo hubiera dado a ellos. Pero aquella mujer era viuda. No tenemos el nombre de ella. Quizás tú no eres una persona famosa. Yo no soy una persona famosa. Tal vez nuestro nombre ni siquiera se conoce. No se escribe ahí el nombre de ella. Se le llama la viuda de Naín. Es el lugar de donde ella vivía. El Señor te conoce y te conoce por nombre y ha contado cada una de tus lágrimas y están en su redoma. Dice la palabra de Dios, entonces se incorporó. Hay poder en nuestro Señor Jesucristo. Amén. La única religión, entre comillas, si le podemos llamar religión, en el mundo que dice que servimos a uno que venció la muerte, es el cristianismo. Seguimos a un Cristo que la tumba está vacía. Amén. Aleluya. Él venció la muerte. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya, sorbida es la muerte en victoria. Al Dios que le servimos, levanta muerto, sana leproso, echa fuera demonios, calma la tempestad, provee las necesidades. No hay Dios tan grande como Él. ¿Qué hay Dios? Amén. ¿Qué otro Dios? Porque no hay otro Dios. No lo hay. No hay otro. ¿Qué Dios hay como el nuestro, que se compadece, que perdona? Aleluya. Oseas capítulo 13, versículo 13 al 14, uno de los versículos favoritos para mí. El Señor dice, oh muerte, yo seré tu muerte y yo seré tu destrucción. Oh sepulcro. Usted sabe. Aleluya. Muerte, yo seré tu muerte, le dijo Santo el Señor. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, dice la palabra de Dios, y que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Oh, gloria a Jesucristo. Él venció la muerte. Por eso celebramos la Semana Santa, Easter, y como le llamen en diferentes lugares. Celebramos
la resurrección de Cristo. Aleluya. Amén. Él ha vencido la muerte. Y dice la palabra de Dios en el versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Y se extendió Gloria la a Dios. fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Gloria a Jesucristo. No Aleluya. llores. Pero el Señor le está diciendo, no, ya, para de llorar, no pasa nada, ya. Como le dijeron a una pobre mujer, ya, supéralo. Estaba predicando en un lugar, en una conferencia de mujeres, iba a dar una enseñanza. Y de repente, creo que era una conferencia de mujeres o era un culto de damas, no recuerdo, hace mucho tiempo. Y la hermana que estaba presidiendo el culto dijo, oh hermana, disculpe que hay alguien ahí que está interrumpiendo. Y porque había en la parte de atrás una mujer que lloraba y lloraba. Y se oía Tremendo. todo el templo, se oía Supéralo. aquellos gritos. Y entonces dice, hermana, perdone. Yo estaba de visita en esa iglesia. Hermana, perdone. Disculpe, hermana, aquella hermana está interrumpiendo. Y queremos pues ya la prédica, pero aquella está interrumpiendo. Hermana, disculpe. Y le dije, ¿y de qué llora ella, hermana? Ah, se le murió un hijo, pero ya hace tiempo, hermano. Oh, de verdad, eso le pasó. Sí, me dijo. Y yo me fui atrás, donde estaba ella. Y le decían, ya pasó. Él está en un mejor lugar. Ya pasó. Y le citaban versículos bíblicos. Ya cálmate. Y me acerqué y le dije, hermana, ¿por qué estás llorando? ¿Es verdad lo que escuché? ¿Que se te murió tu hijo? Y me dijo, sí, hermana, se me murió mi hijo hace años, pero... Y le dije a las hermanas que estaban alrededor ahí tratando de que se callara, ¿a quién de ustedes se le ha muerto? Nadie respondió. Le dije a la hermana, llora, grita. Estás en un templo, una de las casas de tu padre para adorar. Grita, hermana, eso duele. Llora. Tienes derecho a llorar. El Señor no te está callando. Y vamos a llorar con Él. Eso duele. Y alguien me dijo, hermana, pero hace años. Y le dije, hermana, Dios nunca permita que se te muera un hijo. Pueden pasar los años para una madre. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Para mí son muchos años ya. Pero para mí parece que fue una semana, un mes. Eso duele. ¿Y cuál es el punto? Cuando el Señor le dice no llore, lo que le está diciendo es para de llorar. Yo tengo la solución. Y yo te he visto y yo me he compadecido de ti. Hay respuesta a tus lágrimas. Lo que le dijo el Señor es, ya no llores desconsoladamente. Ahora tus lágrimas son de esperanza, pueden ser de alegría, de gozo, porque Él ha entrado a esa escena de sufrimiento y ha cambiado la situación. El Hijo ha resucitado. Nótese que el Señor le dice antes de resucitar. Ahora, en el nombre de Jesucristo, esta es la palabra para los padres y las madres. Padre, que lloras por ese hijo. Ya no llores. El Señor ha oído, ha visto y se ha compadecido de ti. Madre, ya no llores. El Señor ha visto y se ha compadecido de ti. Ya no llores en desesperanza y frustración. Hay uno que te ha oído. Hay uno que no solo tiene el poder, Él quiere hacerlo. Ese hijo
Y esa hija se levanta en el nombre de Jesucristo. Sigue creyendo, sigue clamando, sigue esperando. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Hay victoria en Él. Él sabe que solamente Él mismo podía hacer la diferencia. Hay cosas que son posibles para el hombre, pero hay cosas que son imposibles. Y la muerte, como dice Eclesiastés, no hay armas contra tal cosa. No hay armas contra la muerte. No importa si es rico, pobre. No importa si tiene una gran riqueza, no importa si tiene una posición social, si es rey o reina en este mundo. No importa la posición social, la muerte llega. Igual dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Y sabemos que cuando alguien ya murió físicamente, ya. Pero estoy hablando a aquellos padres, a aquellas madres, a aquel familiar, a aquella tía, a aquella abuela, aquel abuelo, que ora por aquel que está muerto en delitos y pecados. Aquella que está muerta en delitos y pecados. El Señor va a hacer grandes obras. En el nombre de Jesucristo hay libertad a la adicción. En el nombre de Jesucristo. Y si tú dices que usted no sabe en lo que está, ese hijo, esa hija ha cometido homicidio, ha hecho esto y esto y esto. Bueno, va a haber disciplina y va a haber consecuencias. Pero su alma no va a perecer en el infierno, se va a arrepentir. Va a venir arrepentido, aleluya, delante de Él. Oh, gloria a Dios, el Señor ha oído la oración. Y si hasta ahora no ha ocurrido el milagro, no es porque Dios no quiere. No, Él siempre quiere. Hay personas que dicen el tiempo de Dios fue hace más de 2000 años. Estamos contando 2026 en nuestro calendario. Sino que somos de corazón duro y no nos queremos arrepentir. Pero va a llegar el momento. Y vamos a ver y vamos a oír los testimonios para gloria de Dios. El Señor consuela tu vida esta mañana. El Señor te da la fortaleza para seguir. El Señor llena tu vida de fe, de esperanza. Amén. Que tus lágrimas sean ahora de fe, de esperanza. Amén. Amén. Él está ahí contigo. Él ha visto que eres sola. Él ha visto que eres solo. Él ha visto que no tienes a quién más decirle. Él ha visto tu situación económica. Él vio a aquella viuda. Gloria a Dios. Y en una situación, aunque en Israel es la única, hasta el día de hoy, el único país en toda esa región que todavía ellos tienen, por estar sus leyes basadas en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, habían leyes para cuidar de las viudas y de los huérfanos. Incluso hasta el día de hoy, cuando se siembra la tierra, había que dejar una parte en las esquinas para que las viudas, los huérfanos, los pobres pudieran ir y arrancar de esa cosecha, porque es una sociedad, se sabe, agricultural, una sociedad que sí tenían también su ganado de ovejas y todo eso, pero habían leyes específicas. Y en el Nuevo Testamento nosotros sabemos lo que dice Santiago: la religión pura y sin mancha es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Quiero concluir diciéndole en el nombre de Jesucristo: el Señor te ha visto, el Señor se ha compadecido de ti, el Señor ha entrado en esa situación donde no se ve esperanza alguna. El entierro iba ya de camino al cementerio. Ahí el Señor entra. Ahí el Señor llega. Nótese que no se dice que la mujer corrió y le dijo: ayúdame, maestro, ayúdame. Pero Él miró sus lágrimas. Él miró